vamos a hablar de una extraordinaria artista, una de las primeras pintoras peruanas. Probablemente su nombre sea poco conocido fuera de los círculos intelectuales y artísticos, y justamente por eso es que estamos haciendo este programa, para dar a conocer su gran obra. Hablo de Julia Codecido, que nació en el siglo XIX y que en el siglo XX, gracias a su enorme talento, se abrió paso en un mundo dominado casi absolutamente por los hombres. Estamos en lo que fue su casa, que proyecta de hecho convertirse en una casa museo. Aquí se guarda gran parte de su obra. ¿Me acompañan a saber de ella? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Descubre el indigenismo, se adhiere a la obra y trayectoria de Sabogal, crea su propia personalidad plástica y al final de su vida, ya muy anciana, ingresa a un fabuloso mundo de la abstracción. La que apuesta por una imagen distinta, un tratamiento de la imagen innovador y audaz, es Julia. Que es alguien que absorbe y hace asimilaciones de una originalidad sorprendente, pero lo que hace es realmente Codecido. Julia Codecido nació en Lima el 5 de agosto de 1883, año en el que concluyó la infausta guerra con Chile. Sus padres fueron Matilde Estenós y Bernardino Codecido. Ella fue la segunda de 3 hermanos. Estudió en el Colegio San Pedro y desde muy niña sintió inclinación por el arte. Hacía esculturas en migas de pan que formaban rebaños de animales, paisajes y bailarines. Julia Codecido nace en 1883, un año después de Virginia Woolf. Virginia Woolf fue una escritora británica, gran renovadora de la novela moderna y pionera del feminismo. Y ambas son mujeres que saben desde su educación temprana que el lugar de la mujer es el ámbito privado. La mujer no tenía una presencia pública. Esa es la formación que recibe Julia Codecido. En 1900, su familia viajó a Europa, debido a que su padre asumió funciones diplomáticas en ese continente. Don Bernardino Codecido fue cónsul del Perú en Liverpool y Burdeos. Europa se convirtió en el lugar ideal para que Julia desarrolle su afición por el arte. Esta entrada a la ciudad moderna, donde hay Art Nouveau, donde hay todas estas manifestaciones, le permiten una relación con la pintura que es previa a su entrada a la Escuela de Bellas Artes. En Europa, su pasión fueron los museos. Cuando visitó el Museo del Prado en Madrid, le fascinaron el Greco, la escuela flamenca y, por supuesto, Goya. El padre de Julia Codecido, el abogado y diplomático Bernardo Codecido, fue una figura importantísima en la vida de ella y además una fuerte influencia en su vida artística, porque él era un apasionado del arte. Era un gran amigo del famoso pintor y escultor francés Edgar Degas. ¿Se acuerdan? El que pintaba a las bailarinas de ballet.
Edgar Degas, pintor y escultor francés, considerado uno de los padres del impresionismo, captó magistralmente el movimiento. Y hay una serie de escenas de la hípica, ¿no es cierto?, en el hipódromo, en los caballos y qué sé yo, pintada por Degas. Dicen que a Julia no le gustaban mucho las pinturas de su papá y que siempre trataba de esconderlas para que nadie las viera. Hemos encontrado aquí en su casa algunas de las pinturas de Bernardo Codecido. Son más de una temática académica europea en la que él utiliza colores blanquecinos, tiene una representación de escenas de golf, de caballos americanos, las ponía detrás del sillón, pero no permitía que estén colgadas en la casa como que a exhibición de las personas. En 1918, la familia retornó al Perú. Inmediatamente, Julia ingresó por espacio de 3 meses al taller del pintor Teófilo Castillo, que funcionaba en la Quinta Jeren, en los Barrios Altos. Teófilo Castillo representa más la corriente posimpresionista, ¿no? O sea, la idea de que para poder pintar tienes que irte al lugar y hacer pintura in situ, ese tipo de cosas, ¿no? En 1919, Julia Codecido ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es donde estamos en este momento. La escuela había sido recientemente fundada, el año anterior, de hecho, en 1918, y su director era Daniel Hernández. Cuando ingresó, Julia era una joven de 35 años. No era una chibola, es cierto, pero su entusiasmo y talento la ayudaron a imponerse en un mundo, básicamente, de hombres. En los inicios de su carrera, Julia Codecido tuvo una influencia del academicismo proveniente de Daniel Hernández. Esto se traducía en la correcta representación de la figura humana y en un uso moderado del color. Poco después de que Julia ingresara a la escuela, llegó como profesor auxiliar el pintor José Sabogal. Codecido de inmediato sintonizó con la propuesta pictórica de Sabogal, que se conocería como indigenismo. Años más tarde, Julia diría: el indio peruano es para mí una revelación humana de fuerza, resignación, paciencia y fe. Era mayor que Sabogal, ¿no?, que fue su maestro, y entonces, o que ella lo adoptó, digamos, ¿no?, como su maestro. Obviamente tenía talento para la pintura, pero creo que el mundo intelectual al que va a ser introducida precisamente por su cercanía a Sabogal, ella entra, creo que al taller de Sabogal en 1921, es un mundo intelectual al que una mujer normalmente no habría accedido. Creo que Sabogal ha sido una figura, una personalidad muy fuerte, ¿no? Y que esta personalidad fuerte se convirtió en líder de un grupo y fue muy convincente. A través de Sabogal, Julia trabó amistad con José Carlos Mariátegui. Entre ellos, existió una admiración mutua. En 1926 le hizo un retrato y 2 años más tarde diseñó la portada del que se convertiría en el libro fundamental de la Mauta,
7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. La portada, más que todo, es como que una representación cubista de lo que es la cultura chiribaya, ¿no? Porque ya que Mariátegui es de Moquegua, él le solicita, hazme la portada, y ella parece que va tomando como que estos elementos de la cultura de donde ha nacido Mariátegui y los lleva a un estilo pues europeo, ¿no? O sea, más cubista. O sea, ahí hay una inteligencia visual superior. Es un mix realmente potente porque tiene, en términos concretos, es bien geométrica. Hay mucho énfasis en la línea, el dibujo es importante. La línea es tan importante en el diseño visual, tanto texto como formas geométricas. Y lo otro es que lo que llamaríamos el lettering, que es el texto convertido en imagen, es completamente una creación de impacto, ¿no? Está tensionado sobre una matriz de aprecio por los diseños andinos, prehispánicos y actuales. En 1929, Julia Codesido realizó su primera exposición individual en la Academia Nacional de Música Alcedo. Desde esos momentos, era claro que, a pesar de su acercamiento con Sabogal, su trabajo ya mostraba cierta independencia. Desde que conoce a José Sabogal, está encantada con sus pensamientos y es una de sus seguidoras. Pero aún así no se queda como encasillada en este arte puramente indigenista, en la manera de representar las cosas, ¿no? En la que representa paisajes o al personaje oriundo de la sierra, sino va más allá. En 1931, Julia fue nombrada profesora de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes. Ese mismo año expuso en la Universidad de San Marcos. En aquella ocasión, la crítica comparaba la obra de Julia con los desnudos de Gauguin, con el muralismo mexicano y con los mates burilados del centro del Perú. Paul Gauguin, pintor francés postimpresionista, se distinguió del impresionismo debido al uso experimental del color y a su estilo sintético. Luego de la muerte de Daniel Hernández en 1932, José Sabogal asumió la dirección de Bellas Artes y el indigenismo se impuso por varios años en esa escuela. La cosa académica, que uno podría decir que está con Daniel Hernández en la escuela, apunta para cierta dirección del lenguaje visual, mientras que la indigenista apunta para otro lado, ¿no? Vamos a hablar un poco de la dimensión internacional de Julia Codesido. En 1935, ella viajó a México y estableció contacto con los famosos muralistas Diego Rivera, sí, el amor tormentoso de Frida Kahlo, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y David Alfaro Siqueiros. ¿Quiénes eran estos señores y por qué son famosos? Bueno, ellos conformaron una notable generación de artistas que revolucionó el arte en México, valga la redundancia, después de la Revolución
mexicana que tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX. Ellos, a través del arte y de la pintura específicamente, ayudaron a construir una nueva identidad nacional en México. Cuando se habla y se dice que Sabogal, y uno piensa que Sabogal tiene una identificación ideológica con todo el movimiento mexicano, en realidad yo creo que la figura que amalgama todas estas cosas es Julia. Como Julia lo dice, el viaje de 1935 a México le cambia la vida. Ella como que toma posesión de su arte de una manera distinta, donde toma colores más fuertes, más vibrantes, una personalidad un poco más revolucionaria. Si fuera a escoger un cuadro que me encanta de ella es Huacachina. Me parece que es de una sensualidad muy grande y los colores son la clave de esa sensualidad, además de lo macizo de las figuras, ¿no? Como les he contado, Julia Codesido viajó a México en 1935 para hacer una exhibición en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. El prólogo del catálogo de esa exhibición fue escrito por el propio David Alfaro Siqueiros. Al año siguiente, en 1936, ella hace una exhibición en Nueva York apoyada o conectada por su amigo José Clemente Orozco, otro de estos famosos muralistas. En este momento estoy en el MALI, el Museo de Arte de Lima, y esta es la muestra de la colección permanente que tiene el museo. Aquí está este fantástico cuadro de Julia Codesido que se llama India Huanca y que formó parte de esa exhibición del año 36 en Nueva York. Aprovechando que estoy aquí, les digo, vengan a visitar el MALI. No saben la cantidad de cosas que hay para ver aquí. En aquella ocasión, en Nueva York, Orozco escribió: Julia Codesido es una artista verdadera que contribuye vitalmente al arte continental de América. Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Icónico mural del artista mexicano Diego Rivera, donde él mismo se autorretrata como un niño, acompañado de aproximadamente 30 personajes emblemáticos de la historia mexicana. En 1942, el célebre productor y director cinematográfico Walt Disney visitó la Escuela Nacional de Bellas Artes y departió con Julia Codesido en su taller. Julia Codesido fue una gran admiradora de José Sabogal y cuando él en 1943 se vio prácticamente forzado a dejar la dirección de la escuela, Julia se solidarizó con ello y abandonó su cargo de profesora, cargo que había ejercido por más de una década. Conviene aclarar que a pesar de su admiración por José Sabogal, que era enorme, Codesido supo labrarse su propio camino artístico. Para el crítico de arte Eduardo Moll, ella fue la más universal de los indigenistas y la menos localista de los seguidores de José Sabogal.
ella no reclama lugar al mismo nivel que Sabogal. Es discípula y por lo tanto Sabogal es el maestro y ella está en un nivel secundario. Creo que de todas maneras su devoción por Sabogal no hacía posible que ella se considerara su igual. Y creo que no solamente era su igual, sino era superior a él. Esa es mi opinión. Otra alumna de José Sabogal en Bellas Artes fue la pintora y coleccionista de arte popular Alicia Bustamante. Cuentan que ella se ponía furibunda cuando la crítica decía que realizaba una agradable pintura femenina. Cuando eso pasaba, Julia Codecido saltaba al toque y decía: en pintura no hay femenino ni masculino, se pinta bien o se pinta mal. A mí me parece que el rol de rupturas, de consecuencia y de insistencia y de libertad de alguna manera de plantear cosas que no estaban de moda o que no eran usuales, se debía a mujeres. Algunos nombres que son hitos, ¿no? Y Julia me parece que es el primero a nombrar, y yo siempre lo he hecho, porque yo aprecio mucho la obra de ella, que si miras el panorama de todo el grupo al que ella perteneció con una gran fidelidad, es distinto, ¿no? En 1946, 3 años después de haber dejado la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes, José Sabogal fue nombrado director del Instituto de Arte Peruano, que funcionaba en el Museo de la Cultura Peruana. ¿Dónde queda el Museo de la Cultura Peruana? Les voy a contar. Seguramente muchos de ustedes han pasado por la avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima preguntándose: ¿qué es ese edificio que parece una suerte de palacio prehispánico? Bueno, pues allí, en ese edificio, funciona el Museo de la Cultura Peruana. Cuando Sabogal es nombrado director de ese instituto, convoca a Teresa Carballo, a Alicia Bustamante, a Enrique Camino Brent y, por supuesto, a Julia Codecido a integrarse y trabajar junto con él. Recordemos que uno de los principales objetivos de este instituto era incrementar la colección de arte peruano del Museo de la Cultura Peruana. Así, Julia Codecido se vuelve una suerte de etnógrafa del arte popular, recopilando en sus viajes por diversos lugares del Perú muchas piezas interesantes y registrando en dibujos o acuarelas las manifestaciones artísticas y culturales que iba encontrando a su paso. Es una etapa importante en su trabajo porque es una, digamos, yo creo que eso, por ejemplo, les permite vivir tranquilos al grupo nuclear del indigenismo, ¿no? que rodeaba a Sabogal. En el instituto lo que están haciendo es encontrar una pauta, un lenguaje, ¿no? que traduzca la expresión peruana, digamos, ¿no? Esa es la idea de Sabogal y eso hay que investigarlo en el campo. Su labor en este espacio fue más que todo como que ver todo lo que es el arte precolombino. Ella hace una carpeta de acuarelas en la que va registrando toda la simbología, iconografía de todos los cerámicos precolombinos y bueno, más que todo ella viaja también por este trabajo a todo el Perú, ¿no? A la sierra de Perú para ir haciendo su propio registro y también va como que por ciudad que va recorriendo, va adquiriendo una pieza de estas, ¿no? En
1953, Julia Codesido expuso por segunda vez en París, en la muestra Tres artistas americanas, junto a dos escultoras, una de ellas su gran amiga, la boliviana Marina Núñez del Prado. En esa ocasión, elaboró un autorretrato a pedido de la revista Life. La de 1950 fue una década de transformaciones en la obra de Julia Codesido. En 1956 murió José Sabogal y por esos años su pintura se alejó del llamado indigenismo, acentuó su expresionismo y viró hacia el abstracto. Julia Codesido fue una figura internacional y nunca la hemos reputado ni se le ha dado ese espacio. Siempre se la ha puesto como una especie de acólito o de compañera de Sabogal o formando parte de un grupo, y en realidad ella era, diría, me atrevería a decir que era una especie de eje, ¿no? Ideológicamente, por cierto. Cuando Sabogal muere, Julia Codesido recién estaba entendiendo que ella tenía una presencia como artista independiente y palpable, evidente. En 1956, Julia Codesido dejó su casa del centro de Lima y se mudó a Pueblo Libre, un lugar que en aquellos tiempos se encontraba alejado de la ciudad. Estamos en el distrito de Pueblo Libre, en la calle Alfredo Maldonado 500. Aquí muy cerca está la Casa de los Libertadores, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Este es el punto medio, que es la casa de Julia Codesido, muy cerca de la Avenida Bolívar y Paso de los Andes. Y sobre la Avenida Bolívar también tenemos el Museo Larco, con el cual podríamos hacer un conjunto extraordinario entre la arqueología, la historia y la historia del arte en la casa de Julia Codesido. Esta especie de casa de campo con huerta y taller fue el refugio de Julia para pintar. Esta casa fue ideada por Julia Codesido y José Sabogal. Tiene 1.200 metros cuadrados, la casa en sí está declarada monumento histórico y está al centro de un gran jardín. Este jardín sigue siendo, desde la época de Julia Codesido, un jardín huerta. Aquí están los frutales que ella misma plantó. Tenemos lúcuma, uva, limón y otras especies. La casa hoy le pertenece a la Fundación Codesido, que administra la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este momento ya se ha restaurado toda la obra pictórica de Julia Codesido, la que es de ella y la que estaba en la casa que no le pertenece. También está recuperada. Lo que quiere la Fundación, como su nombre lo indica, esta es una casa museo. Y lo que queremos es que perviva el espíritu del personaje. Y los que tienen la oportunidad, como ustedes el día de hoy, saben que Julia Codesido está presente en esta casa. Sensible, alerta, Julia Codesido presta su aporte al empeño de crear un Perú nuevo.
Codecido es un artista que, como hemos visto, recibió múltiples influencias, pero que nunca imitó nada. Su trabajo siempre fue original, con un estilo único. Como dice Jorge Villacorta, un estilo codecido. Tanto sus títulos como sus colores nos atraen y nos muestran un panorama en diferentes facetas del arte, que el arte es como que es voluble, pero tiene un mensaje claro, que es representar al Perú de diferentes maneras. Se ha sostenido muchas veces que la verdadera influencia de un artista en otro se da cuando aquel que la recibe o aquella que la recibe hace cosas que son exactamente lo contrario o marcadamente diferentes a lo que la ha influenciado o lo ha influenciado. En el caso de Codecido creo que es clarísimo eso. En la casa de Julia Codecido en Pueblo Libre, hemos encontrado 3 cuadros que son bien interesantes porque nos permiten apreciar una etapa fundamental de su obra. Julia Codecido empezó siendo una pintora figurativa. ¿Qué quiero decir con una pintora figurativa? Lo figurativo es aquello que intenta retratar o reproducir la realidad tal como es. Ella fue una pintora figurativa durante las décadas de 1920, 1930 y 1940. Pero hacia 1960 ella empieza a alejarse de lo figurativo y a acercarse a lo expresionista. A partir de entonces, Codecido empieza a buscar la síntesis. Dicen los entendidos que esta búsqueda es el camino del gran artista, del artista maduro. Bueno, hay una sintetización de la imagen. Bueno, es un paso hacia cierta abstracción. Es romper con lo que usualmente se pide, que es la fidelidad, lo que se ve, a ese realismo mezclado con expresionismo, que es limpiar la imagen, ¿no? Ya no buscar el adjetivo, sino lo que es síntesis. Es extraordinario, o sea, no es que ella hacía esta sintetización porque era mala dibujante, porque eso es lo primero que la crítica del momento y esto dice, ay, qué torpe, ¿no? Y no consigue. No, ella lo podía hacer, simplemente decidió hacer lo otro. Ese es el paso plástico, ¿no es cierto? Ese es el captar para qué sirve la imagen. Eso es potenciar la imagen y por último es tener la valentía de ir en contra, ¿no? Veamos 3 cuadros de esa época, de la década de 1960. El primero se llama Ofrenda y es este que está aquí detrás de mí. Vemos a 3 personajes claramente ofreciendo algo, pero no son personajes figurativos, ¿no? Es decir, no se retrata exactamente cómo es el cuerpo de un ser humano. Sin embargo, nosotros distinguimos y sabemos que son 3 figuras humanas. El segundo cuadro se llama Saludo al Sol y es este, donde vemos 2 figuras que están ofreciendo un saludo al astro rey. Pero es en este tercer cuadro, llamado Cóndores, donde mejor se aprecia la idea de síntesis de la que hemos hablado hace un momento. A ver, cuéntenme, ¿dónde están los cóndores? Miren, ese cuadrado negro es el cuerpo, esa rayita blanca es el cuello blanco del cóndor y esa pequeña línea negra horizontal su cabeza. ¿Ahora sí los ven? Bueno, pues justamente eso es la síntesis en el arte, unos cuantos trazos que nos recuerdan a una figura que conocemos.
hay un viraje en su pintura hacia una mayor simplificación en el sentido abstracto. La pintura suya se vuelve más plana. Hay mucha gente que es entendida en pintura que no le gusta ese periodo de Julia Codecido. A mí me parece que es un periodo magnífico. ¿Por qué? Porque es una suerte de naif, inteligente. Es como si ella estuviese asumiendo el estilo naif, pero a sabiendas de lo que está haciendo, y al hacerlo lo que hace es logra un arte de formas simplificadas. Es muy dinámico ese periodo de ella. Sobre la pintura de sus últimos años, Julia dijo: creo que en todo, lo más simple, lo más sencillo, lleva la mayor expresión. Pienso que la expresión, junto con la proporción, dan el mayor equilibrio y profundidad. Los cóndores, que existen en varias versiones. Me encanta observar cómo va cambiando su aproximación a los cóndores como motivos visuales de formas en el espacio, hasta terminar siendo casi como sellos en un plano. Es algo que me fascina porque demuestra la capacidad de síntesis. Codecido es muy dotada para sintetizar, y lo que hace es sintetiza las formas en dinamismos, pero no se trata de un dinamismo, digamos, maquinal, sino es un dinamismo de nervio y músculo y energía orgánica. Es algo muy, muy convincente, y uno desarrolla una empatía muy fuerte con eso. A mí los cóndores, de los que conozco varias versiones, me gustan muchísimo. Julia soñaba siempre con ir a la selva, y cuando lo consiguió, quedó fascinada. Es como una inyección vital. Uno puede decir de ella que es... Cristian Bendayán ha acuñado el término amazonista, en el sentido de aquel artista que no es de la Amazonía, pero que se interesa y pinta el tema, o la tematiza lo amazónico. Bueno, Julia Codecido definitivamente es la primera amazonista contemporánea con el gran pintor de la Amazonía, que es César Calvo de Araujo, ¿no? Sobre la selva, Julia dijo: ahí todo tiene un desarrollo exuberante, frutos y flores adquieren proporciones desmesuradas. Se interesa justamente en la Amazonía y su gente. Descubre, creo, en los cuerpos amazónicos algo que definitivamente no deja de ser enfatizado hasta el día de hoy, que es el movimiento cimbriante y esa energía que parece recorrer los músculos completamente, ¿no? La red es todo un asunto interesante, porque si tú ves la figura parece que tuviera problemas de equilibrio, ¿no? Como que si algo flotara por ahí. Esta simplificación parece retomar temas del inicios de siglo en lo que era esta idea modernista en la pintura. Lo que pasa es que ahí el color regresa con fuerza, pero ya no está contenido por las figuras como en las representaciones figurativas del indigenismo, ¿no? El color empieza a tener una existencia propia y las figuras son muy simplificadas. Si tú ves el rostro, es un rostro diferente, ¿no? O sea, es un rostro que es en realidad una pincelada de color naranja, y tienes ahí una representación muy rápida.
Al cabo de muchos años de esfuerzo, Julia Codecido arriba a la expresión de un arte propio, de tema indígena y de indiscutible valor estético. En la década de 1960, Julia Codecido expuso en México, Barcelona y Lima. En esas exhibiciones ya se podían ver telas suyas que mostraban su acercamiento al hinduismo. Después que viaja a la Amazonía peruana y que además tiene un romance con un personaje muy extraño, un señor que practicaba el hinduismo y que era como uno de estos predicadores, digamos, en cierto sentido. Ella había adoptado esa religión. Me fijé, como siempre, en lo que está diciendo sus pinturas y empezó a aparecer unas cosas extrañas en sus pinturas, con un Cristo, por ejemplo, pintado en una representación más o menos plana, ¿no? Y otros personajes. En 1970, Julia realizó su última exposición en Lima. En 1975 se montó una exposición retrospectiva en su honor y 2 años después le otorgaron el Premio Nacional de Cultura como reconocimiento a su trayectoria artística. Ya no viajaba tanto ni nos ponía tanto, pero creo que es una de las etapas, maduras, ¿no? En la que ella, después de haber explorado diferentes técnicas, ella se encuentra a sí misma, encuentra su propio diálogo, en la que refuerza mucho sus propios colores y el mensaje que ella quiere dar de este nuevo indigenismo, ¿no? Que es dar un indigenismo a través del sentimiento, quizás ya no tanto a través de una representación tangible, sino una representación de lo que se cree y se siente. Así como le pasó a Fernando de Cislo, Julia Codecido pintó casi hasta el último día de su vida. Existe un óleo llamado Mensaje que, al parecer, retocó durante varios años. Y ella sigue con esa pintura, es como un motivo espiritual. Ella sigue con esa pintura, vive con esa pintura. Hay fotos de ella de sus últimos años, ya toda viejita, con un caballete y esa pintura a su costado, ¿no? O sea que ella esa pintura la tenía para sí misma. Era como un mantra, me imagino. Sí, ese está como un alma que está flotando. Como ella lo dice en una de sus entrevistas, ella es admiradora de Rufino Tamayo y también tiene una gran colección de libros sobre él y su arte. También tiene a Chagall. Marc Chagall, artista plástico francés de origen ruso, es uno de los padres del modernismo y adopta principalmente el surrealismo y el cubismo. ¿No? De esta parte onírica, de los sueños, también en su última etapa se ve mucho los colores azules, que va muy similar hacia el arte de Chagall. De ahí a Picasso, a Miró, Mondrian, ¿no? Con el tema de lo absoluto y de lo infinito, ¿no? Que es un poco a lo que va sus últimos años, del 50 al 70, que va a investigar y como que a ver que no hay un límite, como que el lienzo es un espacio en blanco y no hay un límite al que ella no pueda llegar a través de él. Julia Codecido falleció el 8 de mayo de 1979, a la edad de 96 años. En su casa museo de Pueblo Libre se puede visitar su habitación, que permanece hasta ahora tal como ella la dejó.
Estamos en el dormitorio de la casa de Julia Codecido. En este dormitorio habitó Julia los últimos años de su vida y este es el espacio doméstico, familiar, tiene los recuerdos de sus parientes cercanos. En esta habitación está el santo patrón, San José, están los retratos de sus familiares, los personajes más cercanos a ella y también, por supuesto, una pintura sobre madera de su maestro, José Sabogal. Julia Codecido fue una fiel admiradora de la obra y la persona de José Sabogal. Resulta curioso que tuviera su retrato justo al frente de su cama. Esto es una casa museo y la casa museo intenta representar el espíritu del artista, en este caso. Nosotros hemos encontrado todos estos objetos en esta habitación y así los vamos a conservar. Como hemos visto a lo largo del programa, a pesar de la casi devoción que tuvo por Sabogal, Julia Codecido supo trazarse una obra a base de enorme talento y sobre todo sinceridad y autonomía, variables que con el paso del tiempo realzan su obra cada vez más. Me da mucha alegría que tomen en cuenta una figura como la de Julia, que todavía no tiene el lugar que merece, en mi opinión, y que serviría una mirada amplia para que los jóvenes que no tienen idea que existió descubran que ha habido un antecedente del que sentirse muy orgullosos y que a la vez puede darles muchas pautas de cómo uno debe ser consecuente con lo que cree. A inicios del siglo XX y en nuestro medio, era muy difícil ser una mujer que tenía ambiciones artísticas, que quería dedicar su vida al arte. Sin embargo, Julia Codecido lo consiguió, introduciendo además la temática de género, cuando esa palabra ni siquiera estaba en boca de todos, como hoy en día. Estamos en la Pinacoteca del Banco Central y aquí se guarda uno de los óleos más hermosos de Julia Codecido. Está aquí, detrás de mí. Se llama Cabeza de Criolla. Conozcamos la obra de nuestras artistas, de nuestros artistas. Hay muchísimos lugares en la ciudad de Lima para hacerlo y muchos sitios para visitar también. Pónganse las pilas. Nos vemos en la próxima.